¿Cómo le parece, pues, las cosas que están ocurriendo? Un tema que usted maneja a la perfección, el de la extradición. ¿Qué pasa con la extradición de Papá Pitufo desde Portugal? ¿Usted se ha enterado? Doctor Londoño, la extradición de... Sí, sí, claro, estoy bastante enterado. Creo que como el grueso del país ya es imposible no saber quién era este personaje con un alias tan susceptible de cariño para el grueso de los colombianos que en algún momento dado supimos o vimos los pitufos y que le ponen a este que era un zar del contrabando, el señor Diego Marín, un alias que ciertamente no se compadece con su naturaleza criminal, porque ojo, este no es solamente, doctor Londoño, un zar del contrabando y nada más, es que está directamente vinculado con el lavado de activos del narcotráfico. De manera que cuando hablamos del señor Papá Pitufo estamos hablando de narcotráfico y no de otra cosa completamente distinta. El señor Papá Pitufo, el señor Diego Marín, es advertido de que se va a tomar una decisión de captura en su contra. Debo decir aquí, además, de que la advertencia se la tiene que haber dado algún funcionario del gobierno nacional de Petro, y debo advertir también que la captura que se iba a producir de él fue suspendida por una decisión de la fiscal general, apenas recién llegada a su cargo, creo que no llevaba siquiera 8 o 10 días en su cargo, que interrumpe una audiencia pública donde el fiscal especializado que estaba llevando el caso contra el señor Diego Marín, Papá Pitufo, le quitan la competencia y por tanto su tarea que estaba haciendo en ese momento, la de presentarle a la juez los motivos y razones, las pruebas en virtud de los cuales debería capturarse a Papá Pitufo, tal audiencia se suspende, no se produce la captura de Papá Pitufo y Papá Pitufo finalmente se fuga, se va primero a España y después a Portugal, y en Portugal, donde se recibe la solicitud de extradición, solicita asilo. De manera que lo primero que va a tener que ocurrir en relación con la extradición de Papá Pitufo, doctor Londoño, es que el gobierno de Portugal se pronuncie sobre el asilo, lo niegue y después proceda a la extradición del personaje. ¿Y por qué digo que lo va a negar? Porque el asilo se produce cuando hay una persecución política en el estado del cual es nacional la persona que pretende el asilo, y por tanto necesita estar en otro estado distinto para protegerse de esa persecución por parte de ese estado que lo está obligando a asilarse. Este no es el caso. Aquí lo que se está haciendo es una maniobra inaceptable de la manipulación de la figura del asilo por parte de los abogados de Papá Pitufo en Portugal, tratando de impedir o dilatar la extradición a Colombia. Pero la extradición se producirá porque yo no tengo la menor duda de que los tribunales portugueses van a negar ese asilo y van a proceder a autorizar la extradición. Aunque habrá mucho dinero de por medio, ¿no? Uno no sabe cómo sea ese sistema en Portugal y si son completamente refractarios al influjo. ¿Qué tanto dinero, tantos millones de dólares pueden estar en juego? Que no se le olvide, usted lo dijo, Papá Eso, Pitufo es un gran jefe del eso, narcotráfico y el narcotráfico eso es maneja verdad, doctor Londoño. muchísimos millones de dólares. Eso es cierto, doctor Londoño, eso es verdad, pero yo tiendo a creer que es más difícil que los jueces, los tribunales en, en Europa o en Estados Unidos terminen permeados por estos problemas de corrupción que son tan usuales en cambio en nuestros países. Pero tiene usted Cuando- razón, el riesgo existe. Yo, sin embargo, creo que en Portugal no van a aceptarle el asilo, entre otras cosas, porque, repito, es muy difícil que pueda probar el señor Pitufo que hay una persecución de carácter político contra él, y me parece más bien que no hay cómo hacer tal cosa y que al final los tribunales terminarán autorizando su extradición a Colombia, negándole el asilo allá. Bueno, Papá Pitufo va a probar allá
que tuvo injerencia importante en la pasada campaña política, y que suyo era el avión en el que se transportaba nada menos que el actual presidente de la República. De manera que uno no sabe cómo vaya a ser ese debate en Portugal, ¿no? Sí, pero digamos que en ese sentido lo que podría ocurrir más bien es que en Portugal entiendan que el gobierno colombiano no perseguía al señor Pitufo, sino muy al revés, era cómplice del mismo. Es decir, tampoco por ahí veo que haya una manera de sustentar el asilo que pretende el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo. Lo que está claro, clarísimo, es que en la campaña de Petro a la presidencia, algunos de sus más cercanos colaboradores y él mismo tuvieron reuniones con Papá Pitufo, no una sino varias, y que lo hicieron sabiendo quién era Papá Pitufo. Y déjeme tal vez un par de minutos para tratar de explicar lo que quiero decir. El que revienta el escándalo, como casi todos los que se han producido en la administración de Petro, fue alguien de adentro del círculo íntimo de Petro. ¿Quién? El señor Augusto Rodríguez, que fue compañero del M-19 de Petro y que hoy es el director de la Unidad Nacional de Protección. Y que en la mitad de ese circo televisivo, que fue la transmisión del Consejo de Ministros, acusó a Armando Benedetti, el nuevo jefe de gabinete de Petro, de tener una relación con Pitufo. Ahí se desencadena toda esta suerte de información sobre cuáles eran las relaciones entre el señor Pitufo y la campaña. ¿Qué dice también Augusto Rodríguez después? Augusto Rodríguez después dice que hacia mayo del 2021 él tuvo una reunión después de que un señor que se llama César Valencia lo contactara, donde decía el señor César Valencia, que es una de las manos derechas del señor Pitufo, que querían colaborar con la campaña. Y que él, Augusto Rodríguez, le contó al presidente Petro sobre esa reunión después de haber hecho una investigación sobre quién era Valencia y el señor Marín, alias Papá Pitufo, y donde habían concluido que junto con el director, del director actual de la Dirección Nacional de Inteligencia, un señor de apellido Lemus, que también era del M-19, habían podido confirmar que el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, era uno de los zares de contrabando del país y vinculado con la mafia. Y así se lo contaron a Petro. Y Petro, en lugar de decirles que le negaran la entrada y no se volvieran a reunir con Papá Pitufo, lo que le dijo, según dice Augusto Rodríguez, es que no lo espantara. Vuelvo a repetir, la expresión que usa Augusto Rodríguez, doctor Londoño, para lo que le dijo Petro sobre el señor Papá Pitufo, fue que no lo espantara. Y tuvieron otras reuniones. Augusto Rodríguez con César Valencia. Después se entera, dice Augusto Rodríguez, que el señor Javier Vendrell o Xavier Vendrell, un catalán nacionalizado exprés por Petro, muy cercano a Petro, de su misma línea ideológica, con un conjunto de procesos judiciales en España, incluyendo alguno por terrorismo, se había reunido con el señor Papá Pitufo y había recibido 500 millones de pesos como parte de una cuota inicial de 3.000 millones de pesos para la campaña de Petro. Así se lo informa, dice Augusto Rodríguez, a Petro. Y Petro pide, dicen Augusto Rodríguez, y dice Petro que le devuelvan la plata al señor Pitufo y que lo graben. Lo que sí sabemos es que hubo una grabación de la entrega de esos 500 millones por Papá Pitufo a Xavier Vendrell, porque la operación se produce en la casa o en una de las casas
de la esposa del señor Pitufo. Y eso es lo que hace entrar en pánico a Augusto Rodríguez y me imagino que de alguna manera a Petro también, y por eso piden que se grabe la operación donde devuelven el dinero. Pero ahí el señor Vendrell dice que ya parte del dinero se ha usado y que además otra parte se quedó en manos de un fulano que sirvió de intermediario y que se llama Daniel García, creo que el nombre completo es Néstor Daniel García, hijo de otro miembro del M-19, todo queda en casa, doctor Londoño, otro miembro del M-19 y él, Néstor Daniel García, parte del Partido Verde. Aquí se afirma, y hay unas dudas sobre si lo que se quedó el señor Daniel García fueron 5 o 50 millones, el señor Daniel García dice que no se quedó con nada, en fin, y la grabación no aparece porque aparentemente la hizo otro español, un hacker, que está cobrando por esa grabación. De manera que si hubo grabación y si efectivamente la devolvieron, no lo sabemos porque el video no se conoce, doctor Londoño. A la hora de hoy no se conoce, pero está confesado que se recibieron los 500 millones de pesos. Eso está claro y está confesado. Y lo que también está confesado por el mismo Petro es que él se reunió con el señor Papá Pitufo. Y aquí hay un cruce de versiones, porque el señor Augusto Rodríguez dijo que la reunión se había producido en España, Petro dice que no, y ahora hay una afirmación del señor Daniel García diciendo que hubo 2 reuniones de Petro con el señor Papá Pitufo, una de las cuales se había producido en un hotel en el norte de Bogotá. Esas reuniones de Petro se produjeron, doctor Londoño, cuando ya Petro había sido advertido por parte de Augusto Rodríguez de la naturaleza delictiva del señor Papá Pitufo. Y cuando ya Petro le había dicho a Augusto Rodríguez que no lo espantara. Lo mismo ocurrió con el vuelo en la avioneta. El vuelo en la avioneta del señor Marín, del señor Papá Pitufo, se produjo cuando ya sabían que el señor Papá Pitufo era un zar del contrabando vinculado al lavado de activos. Aún así se siguieron reuniendo Augusto Rodríguez, Javier Vendrell y el mismo Petro con el señor Papá Pitufo. Y después conocemos una noticia que a mí me parece tan escandalosa como la anterior, y es la visita de Juan Fernando Petro, el hermano de Petro, a el director de la DIAN para proponerle ni más ni menos de la mano del mismo César Valencia, al que me había referido antes, que fue el primer contacto de Augusto Rodríguez con Papá Pitufo, para proponerle, digo, al director de la DIAN ni más ni menos que el nombramiento del director de las aduanas en Buenaventura. Así que lo que tenemos claro es que el señor Juan Fernando Petro tenía un relacionamiento con César Valencia, mano derecha de Papá Pitufo, y que César Valencia y Papá Pitufo se reunieron con Augusto Rodríguez, con el señor Néstor Daniel García, con ni más ni menos que Javier Vendrell y también con el presidente Petro. Más implicado el gobierno no puede estar. Si el deseo de Petro, doctor Londoño, hubiera sido que no hubiera ningún tipo de vinculación ni de colaboración de su campaña con el señor Papá Pitufo, hubiera cortado de plano cualquier diálogo de Augusto Rodríguez con César Valencia y con Papá Pitufo, y él no se hubiera reunido con ellos. Tal cosa no ocurrió. Pero lo que sí pasó después es que se nombra a Luis Carlos Reyes como director de la DIAN. ¿Quién lo recomendó? Augusto Rodríguez. Y que el hermano de Petro, ya en el gobierno, ya el señor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, va y visita al señor Luis Carlos Reyes con César Valencia para proponerle el nombre del director de Buenaventura. Y a todas estas, el señor Luis Carlos Reyes sale y dice
que a él el nombre del director de la DIAN de Buenaventura se lo termina proponiendo ni más ni menos que el que era entonces el director del DAPRE, Carlos Ramón González, doctor Londoño, también del M19, quien salió del DAPRE vinculado con el problema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y toda la corrupción y el soborno de los congresistas, lo pasaron a la Dirección Nacional de Inteligencia y tuvieron que sacarlo de ahí porque estaba untado hasta el cuello en todo el problema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Pero en todo caso, el director de la DIAN que se nombró en Buenaventura viene de presidencia de Carlos Ramón González. Es decir, había un interés de la familia Petro y de presidencia en quién iba a ser el director de la DIAN, de la aduana de la DIAN, en Buenaventura, doctor Londoño. Y en eso estamos. Y de paso, fíjese usted, cuando sale Luis Carlos Reyes por los pésimos resultados que produjo en la DIAN, la caída del recaudo, etcétera, 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 lo premian con el Ministerio de Comercio Exterior, nombran un técnico en la DIAN que se llama Leonardo Villabona, un puro técnico. Y el señor Leonardo Villabona ha dicho también que a él lo llamaron de presidencia para pedirle que nombraran, no sabemos quién, ni a él dicho cuál es el nombre de la persona que le recomendaron, para pedirle que nombraran a una persona en la dirección de la aduana en Buenaventura. Y déjeme terminar con esta joyita. En algún momento dado nombran a una recomendada, a la recomendada de Carlos Ramón González en la dirección de la DIAN en Buenaventura. ¿Y usted sabe a quién nombra la señora recomendada por Carlos Ramón González como la encargada de aduanas ahí en Buenaventura? A la persona que el señor Juan Fernando Petro y César Valencia, mano derecha de Papá Pitufo, le recomendaron a Luis Carlos Reyes como la persona que había que nombrar en Buenaventura. Es decir, nombran a otra persona en Buenaventura, pero esa otra persona nombra encargada de la aduana en Buenaventura al mismo que han recomendado Juan Fernando Petro y César Valencia, mano derecha de Pitufo. Aquí me parece que el tema es suficiente para que en otro gobierno hubiera un escándalo enorme, colosal, y el presidente Petro hubiera renunciado, pero este gobierno que nos sorprende de escándalo en escándalo, semana tras semana, parece inmune a estos terribles hechos de corrupción, en este caso, ni más ni menos, la penetración de la mafia en su campaña, el uso de bienes de la mafia en su campaña, las reuniones de él, de Petro, y de sus manos derechas, de sus personas más allegadas. Augusto Rodríguez es probablemente hoy uno de los más cercanos a Petro, ex M19, el señor Daniel García, también hijo de un ex M19, el señor Javier Vendrell, a quien le dio nacionalidad expresa, en fin, todos reunidos con el señor Papá Pitufo y nombrando en la DIAN en Buenaventura los recomendados del señor Papá Pitufo. Bueno, doctor Nieto, una historia política o un tema para una novela de misterio y de suspenso, como no hubiera otra más apasionante que esta. Vamos a ver en qué termina todo, porque para verdad es el tiempo. Ya veremos lo que pasa en Portugal, ya veremos lo que pasa con estos sujetos aquí en Colombia, ya veremos qué sucede con el gobierno entero de Gustavo Petro. Muchísimas gracias, doctor Nieto. Gracias a usted, doctor Londoño. Muy buenos días para todos. Rafael Nieto Loaiza. ¿Sí lo oyeron? Una explicación más dramática de la que hizo Rafael Nieto Loaiza sobre este tema de Papá Pitufo es absolutamente imposible. Y vamos, porque tenemos todavía que contarles alguna cosita al oído. Estudiar hoy impulsará tus oportunidades laborales mañana. Matricúlate en SET con subsidio de educación tecnológica y podrás recibir becas y patrocinios de hasta el 70% de la matrícula. Inscríbete en nuestros programas técnicos y tecnológicos y transforma tu futuro. Conoce nuestro portafolio en www.setcolsubsidio.edu.co. Vigilado Mineducación.